Buenos días alumnos, en este video vamos a resolver los ejercicios correspondientes a esta semana. Por si es que no pudieron entrar a la clase virtual o aún tienen dudas, puedan resolver esas dudas con este video, ¿de acuerdo? Vámonos con el ejemplo número 1 de su ficha de actividades y nos dice que la familia de Antonia y Felipe está compuesta por su abuelita, Antonia, su mamá y Felipe, ¿sí? Felipe y Antonia disfrutan del sol todas las mañanas del verano y la lluvia durante el invierno. Una de las ventanas de su casa tiene dos puertitas rectangulares, ¿sí? Como se puede apreciar en la imagen. Cada puertita mide 80 centímetros de alto y 50 centímetros de ancho. Nos hacen la siguiente pregunta: ¿cuál es el área total de la ventana? Calcula el resultado en metros, ¿sí? Vamos a remarcar esto. Nos piden el resultado en metros. Mucho ojo, ¿sale? Bueno, tenemos una ventana. Aquí se puede ver a Felipe y Antonia, ¿verdad? La ventana tiene dos puertitas. Esta es la puertita 1 y esta es la puertita 2, ¿sí? Bueno, como pueden ver, cada puertita mide 80 centímetros de alto y 50 centímetros de ancho, ¿sale? En esta figura de color amarillo vamos a representar las dos puertitas, la puertita 1 y la puertita 2, ¿sí? Si se fijan, las dos miden 80 centímetros de alto, pero el ancho aquí ya sería 50 centímetros de la primera más 50 centímetros de la segunda, nos va a dar un total de 100 centímetros, ¿sale, vales? Bueno, una vez que ya interpretamos el problema, nos pide calcular el área de la ventana completa, o sea, de toda la figura de color amarillo. Pero, antes de calcular el área, vamos a convertir estos 100 centímetros a metros y estos 80 centímetros a metros, ¿de acuerdo? Porque me piden que todo esté expresado en metros. Vamos a realizar la primera conversión. 100 centímetros los voy a convertir a metros. Entonces vamos a ubicarnos en nuestra escalera. Estoy en centímetros, tengo que llegar a metros. Vamos a subir el primer escalón, llegamos a decímetros, ¿verdad? Por lo tanto, hay que dividir entre 10. 100 entre 10 me va a dar 10, ¿verdad? Subimos otro escalón y llegamos a metros. ¿A dónde queremos llegar? Como subí otro escalón más, tengo que volver a dividir entre 10. Por lo tanto, quedaría 10 entre 10 me va a dar un metro, ¿sí? Y esa sería la conversión. 100 centímetros van a valer un metro, ¿verdad? Es lo mismo. Pasamos con la siguiente. 80 centímetros lo vamos a convertir a metros, ¿sí? Nuevamente nos ubicamos en nuestra escalera. Estoy en centímetros, quiero llegar a metros. Subimos un escalón, llegamos a decímetros, tengo que dividir entre 10. 80 entre 10 me va a dar 8. Subo otro escalón y llegué a metros. Por lo tanto, tengo que volver a dividir entre 10. 8 entre 10 me va a dar 0.8 y serían metros. Y esa sería mi conversión, ¿verdad? 80 centímetros también pueden equivaler a 8 metros, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora sí, ya con estas medidas vamos a calcular el área, y el área de esta figura se calcula multiplicando la base por la altura. En este caso la base vale ¿cuánto? Un metro. La altura va a valer 0.8 metros, ¿sí? Vamos entonces a multiplicar 1 por 0.8 y nos va a dar 0.8 metros cuadrados. Y esa va a ser la respuesta a este problema. El área de la ventana es igual a 0.8 metros cuadrados, ¿sí? Muy fácil, ¿verdad? Vamos a pasar al problema número 2. Continuamos con el problema 2. Vamos a darle lectura. Dice: José, Jesús y Sofía tienen un cometa, cada uno. José tiene 90 metros de hilo para elevar su cometa, Jesús 66 metros y Sofía 56. Inciso A: ¿cuántos metros de hilo reúnen entre los tres? Inciso B:
¿Cuántos centímetros tiene más Jesús que Sofía? Vamos a resolverlo. Primero me piden encontrar los metros que tienen en total los tres de hilo. Y para eso hay que sumar pues la cantidad de hilo de cada uno, ¿verdad? Quedaría 90 metros que tiene José, más 66 metros que tiene Jesús, más 56 metros que tiene Sofía. Si nosotros realizamos esta operación rápidamente, nos va a dar un resultado de 212 metros, ¿sí? Esto es la respuesta a la pregunta número 1. En total tienen 212 metros de hilo, ¿verdad? Continuamos, nos dice, ¿cuántos centímetros tiene más Jesús que Sofía? Jesús tiene 66 metros y Sofía solamente 56. Si queremos encontrar cuántos metros tiene más Jesús, hay que hacer una resta, ¿verdad? 66 menos 56 nos da 10 metros. Pero, ¿qué creen? El resultado me lo piden en centímetros, por lo tanto, voy a convertir estos 10 metros a centímetros, ¿sí? Y ubico mi tablita, mi escalera de conversiones. Vamos a iniciar en metros, hay que llegar a centímetros. Bajamos un escalón, tengo que multiplicar por 10. Quedaría 10 por 10, me va a dar 100. Bajo otro escalón y llegamos a los centímetros. Tengo que volver a multiplicar por 10. 100 por 10 me va a dar 1000, ¿sí? Por lo tanto, 10 metros es igual a 1000 centímetros. Quiere decir que Jesús tiene 1000 centímetros más de hilo que Sofía, ¿sí? Y esa va a ser la respuesta al problema número 2. Seguimos, problema 3. Vamos a resolverlo. Y dice, Elena tiene un hijo que va a la escuela. De la casa a la escuela hay 1000 metros, ¿sí? Esa también es la distancia entre la biblioteca y el banco. El jueves va por su hijo a la escuela, pero después irán a la biblioteca pública que queda a 500 metros de la escuela. La distancia del banco a la casa es la misma de 500 metros. Vamos a interpretar las medidas que nos dan. Nos dice que de la casa a la escuela hay una distancia de 1000 metros, ¿sí? Entonces, este lado de aquí va a medir 1000 metros. ¿Qué más nos dice? Nos dice que de la biblioteca al banco es la misma distancia de 1000 metros, por lo tanto, este lado de aquí también va a valer 1000 metros. Ahora, nos dicen que de la biblioteca a la escuela hay una distancia de 500 metros, o sea que este lado vale 500 metros y que del banco a la casa también vale una distancia de 500 metros, ¿sí? Ahí interpreté mi problema, ya le puse medidas a esta figura. Vamos a leer el inciso A. El camino que Elena va a recorrer tiene forma de un cuadrilátero. ¿Cómo se llama ese cuadrilátero? O sea, este de aquí, ¿cómo se llama? Ya lo habíamos visto en clases anteriores. Por ahí ustedes me van a colocar su respuesta y yo en sus actividades se las voy a revisar. Continuamos. Calcula el perímetro en centímetros. Y para calcular el perímetro, ¿qué tengo que hacer? Pues muy sencillo, ¿verdad? Hay que sumar los lados, que serían 1000 metros más 500 metros más 1000 metros más 500 metros, ¿de acuerdo? Si nosotros sumamos estas cantidades nos va a dar un total de 3000 metros. Pero ¿qué creen? Que nos piden que encontremos el perímetro pero en centímetros. Por lo tanto hay que convertir 3000 metros, hay que convertirlos a centímetros. Y para eso vamos a usar nuestra escalera, ¿verdad? Vamos a pasar de metros a centímetros, ¿sí? Bueno, entonces si estoy en metros bajo un lugar y tengo que multiplicar por 10, 3000 por 10 me va a dar 30000.
Bajo otro escalón y llego a los centímetros. Hay que volver a multiplicar por 10. 30.000 por 10 nos va a dar 300.000 y serían centímetros. Quiere decir que el perímetro de esta figura va a valer 300.000 centímetros, ¿verdad? Porque nos lo está pidiendo en centímetros. Y así de fácil respondemos este problema. Continuamos. Siguiente problema nos dice, en el plano se observa un terreno, ¿sí? En la parte sombreada, la de color verde, chicos, con forma de triángulo, se sembrará zacate y el resto del terreno se utilizará para levantar un departamento. Nos hacen dos preguntas. ¿Cuál es el total del área que se usará para sembrar zacate? Y la siguiente pregunta, ¿cuál es el perímetro del terreno para construir el departamento? Fíjense bien, nos dice que expresemos los resultados en centímetros, ¿sí? Bueno, primero vamos a empezar con la pregunta 1, el inciso A. ¿Cuál es el área que se usará para sembrar zacate? Bueno, muy sencillo. Vamos a calcular el área de este triángulo. Y para calcular esa área, primero tenemos que convertir estas medidas, que es la base y la altura, a centímetros, ¿verdad? Porque nos lo está pidiendo en centímetros. Voy a convertir 2 metros a centímetros y voy a convertir 60 metros a centímetros. Vamos a hacerlo. Empezamos con los 2 metros. Marco en mi escalera. Bajo un escalón. Voy a multiplicar por 10. 2 por 10 me da 20. Bajamos otro escalón y tengo que volver a multiplicar por 10. 20 por 10 nos da 200. Esto nos quiere decir que 2 metros van a valer también 200 centímetros. Ahora, pasamos con los 60 metros. Lo mismo, bajo un escalón, multiplico 60 por 10, que me da 600. Bajamos el otro escalón para llegar a centímetros y tenemos que volver a multiplicar 600 por 10. Y eso nos va a dar un resultado de 6.000. Quiere decir que 60 metros es igual a 6.000 centímetros. Y aquí ya tengo mis conversiones en centímetros, ¿verdad? Ahora sí puedo calcular el área. Y el área de todo triángulo utiliza la fórmula que nos dice área es igual a base por altura sobre 2. Vamos a sustituir los valores. La base en este caso es la de 200 centímetros y la altura es la de 6.000 centímetros. Todo eso se va a dividir entre 2. Primero vamos a realizar la multiplicación 200 por 6.000 y nos va a dar 1.200.000. Ahora hay que dividir ese resultado entre 2 y vamos a obtener la cantidad de 600.000 centímetros cuadrados. Y esa va a ser la respuesta a la pregunta número 1. El área donde se va a sembrar zacate va a ser de 600.000 centímetros cuadrados, ¿sí? Muy bien. Continuamos con la pregunta 2. ¿Cuál es el perímetro del terreno donde se va a construir el departamento? O sea, este perímetro de aquí, ¿sale? Vamos a encontrarlo y para el perímetro tenemos que sumar sus lados, ¿verdad? Que serían 40 metros más 60 metros más 40 metros más 60 metros. Nosotros al hacer esa suma nos va a dar un resultado de 200 metros. Pero ojo, nos piden que el resultado se encuentre en centímetros, pues vamos a convertir esos 200 metros, lo vamos a convertir a centímetros, ¿sale? Y lo mismo en mi escalera de conversiones, bajamos un escalón, hay que multiplicar por 10, sería 200 por 10, que nos da 2000. Bajamos otro escalón para llegar a centímetros y hay que volver a multiplicar por 10. 2000 por 10 nos va a dar 20.000 centímetros. Quiere decir que el perímetro de este terreno de forma rectangular
va a tener un perímetro de 20.000 centímetros. Y esta será la otra respuesta a la pregunta número 2 del problema. Último problema, chicos. Nos dice, Luis hizo una excursión de 20 kilómetros, 75 hectómetros, 75 decámetros y 250 metros en 3 etapas, ¿sí? En la primera etapa recorrió 5 kilómetros con 5 hectómetros. En la segunda, 1 kilómetro con 50 decámetros más que en la anterior. ¿Cuánto recorrió en la tercera etapa? Expresa el resultado en kilómetros, ¿sí? Vamos a remarcar esto, expresa el resultado en kilómetros. Nos pide que todo esté en kilómetros, ¿verdad? Nuestro resultado. Bueno, vamos a analizar el problema. Nos dice que Luis realizó una excursión dividida en 3 etapas, ¿sí? O sea, que si sumamos estas 4 cantidades, nos va a dar el total de nuestra excursión. Vamos a sumarlo, ¿verdad? Que sería 20 kilómetros más 75 hectómetros más 75 decámetros más 250 metros, ¿sí? Vamos a sumar esas cantidades. ¿Pero qué creen? Ya les había mencionado, ¿verdad? Que no podemos combinar diferentes unidades de longitud. Tenemos que estar trabajando con la misma unidad. Por lo tanto, como nos dice que expresemos el resultado a kilómetros, vamos a convertir estas unidades que son diferentes, vamos a convertirlas a kilómetros, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer primero. Tenemos hectómetros y tenemos kilómetros. Vamos a convertir 75 hectómetros a kilómetros y eso nos va a dar un resultado de 7.5, ¿sí? Continuamos con la siguiente conversión, que sería de decámetros a kilómetros. Eso nos va a dar un total de 0.75, ¿sí? Y por último vamos a convertir 250 metros a kilómetros, ¿sí? Que eso nos va a dar un total de 0.25. Como pueden observar, las conversiones ya las hicimos de una manera mental. Ustedes, si aún no lo dominan, las pueden escribir, no hay ningún problema, ¿sí? Y ahora sí podemos sumar esas cantidades, que serían 20 kilómetros más 7.5 más 0.75 más 0.25. Si sumamos estas 4 cantidades, vamos a obtener el resultado de 28.5 kilómetros, que eso es el total que recorrió Luis, ¿sí? Durante las 3 etapas, ¿sale? Entonces, hagan de cuenta que en esta recta voy a representar la distancia que recorrió Luis. En total esta recta va a valer 28.5 kilómetros, que es la distancia total. Pero ¿qué me dice el problema? Que Luis recorrió 3 etapas, ¿verdad? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Hasta ahorita únicamente sé cuánto valen las 3 etapas juntas, ¿verdad? Vamos a continuar con el problema para encontrar lo que nos están pidiendo. Y continuamos. Fíjense qué dice después. En la primera etapa recorrió 5 kilómetros con 5 hectómetros. Vamos a sumar esas cantidades. 5 kilómetros más 5 hectómetros. Pero volvemos a la misma situación, ¿verdad? No puedo sumar cantidades que son de diferente unidad. Por lo tanto, hay que convertir de hectómetros a kilómetros, ¿verdad? Estos de aquí hay que convertirlos a kilómetros. Y si lo convertimos, nos va a quedar 0.5. Y ahora sí podemos sumar 5 kilómetros más 0.5 kilómetros. ¿Cuánto nos va a dar? Pues 5.5 kilómetros. Que esa es la distancia que recorrió durante la etapa 1, ¿verdad? Aquí lo voy a anotar.
5.5 kilómetros. Eso es lo que recorrió Luis en la etapa 1. Vámonos a continuar con el problema. Dice que en la segunda etapa recorrió 1 kilómetro con 50 decámetros más que la anterior, ¿sí? Por lo tanto, vamos a sumar lo que nos dice. 1 kilómetro más 50 decámetros más 5.5 kilómetros. Y se han de preguntar, ¿por qué 5.5 kilómetros, maestros? Porque nos dice que recorrió más que la anterior, o sea, recorrió estas dos más que la anterior, por eso puse 5.5, porque me lo está indicando que recorrió la distancia anterior y aparte también estas dos. Vamos entonces a sumarla, pero observamos que tenemos decámetros, vamos a convertirlos a kilómetros, ¿sí? Y para convertirlo, ya saben, usamos nuestra escalera, nos ubicamos en decámetros, hay que subir 2 escalones, por lo tanto nos va a quedar 0.5 kilómetros ya convertidos, ¿verdad? Vamos a sumar 1 kilómetro más 0.5 kilómetros más 5.5 kilómetros y eso nos va a dar un resultado de 7 kilómetros. Quiere decir que Luis en la segunda etapa recorrió nada más 7 kilómetros, ¿verdad? Facilísimo hasta ahí. Vamos entonces a continuar para encontrar la respuesta final al problema y nos dice, ¿cuánto recorrió en la tercera etapa? Pues muy sencillo, vamos a sumar primero estas dos cantidades, que serían 5.5 kilómetros más 7 kilómetros, nos va a dar un total de 12.5 kilómetros. Esto es lo que ya recorrió. Si quiero saber cuánto le falta, pues tengo que hacer una resta. 28.5 kilómetros, que es la distancia total que recorrió, le voy a restar lo que ya ha recorrido, que es 12.5 kilómetros, y eso me va a dar un resultado de 16 kilómetros. Quiere decir que en la tercera etapa Luis recorrió 16 kilómetros y esa va a ser mi respuesta a este problema.